Muy buenas, Ivonne desde Big Data. Hoy hablaremos del problema que resuelve el Big Data y la inteligencia artificial específico para fuga de clientes. Imagina que tu negocio es un barco, que una empresa es un barco, como por ejemplo un banco, y los clientes son los pasajeros. Y la fuga de clientes es como una vía de agua en el casco, es decir, se va abriendo una pequeña grieta donde el barco poco a poco se empieza a hundir y va entrando agua y agua y agua. Llegaría a un punto en el que sucede lo del Titanic y nadie quiere eso. ¿Qué te digo yo si te cuento que gracias a la base de datos que tienes de clientes serías capaz de utilizar el Big Data y la inteligencia artificial para obtener los clientes que se van a fugar para prevenir ese parche? Bienvenido, hoy te cuento esto y mucho más, Ivonne, en Fuga de Clientes. Hay un montón de preguntas alrededor de la fuga de clientes, pero esas respuestas solo nos las van a dar los datos. Las grandes bases de datos de las empresas, de los bancos, de las telecomunicaciones, lo que suelen tener son bases y almacenes de datos tan grandes que lo suelen tener o bien en la nube o bien custodiados ellos. Toda esta información nos va a venir muy bien porque realmente el Big Data es muy bueno para eso, para recolectar y almacenar los datos. Con una intención clara del día a día, es decir, para que el banco funcione bien, para que la teleoperadora funcione bien, para que tú puedas llamar desde el móvil tranquilamente o sacar dinero, esas bases de datos están preparadas exclusivamente y optimizadas para eso. En concreto, este tipo de base de datos se les llama base de datos operacionales, que son básicamente para el día a día. A partir de esta información del día a día, lo que se suele hacer es construir otras plataformas, otros entornos, como otra caja aparte. Una caja sería las bases de datos para que funcione el día a día muy bien, las llamadas, los bancos, etc. Y después están las grandes bases de datos orientadas a sacar proyectos de inteligencia artificial y Big Data. Este tipo de plataformas o cajas, que no tienen nada que ver con estas, son normalmente copias coges del original y te las llevas con cierto formato, con cierta estrategia. Son data lakes, son data warehouses y en general son bases de datos que se basan en el lenguaje de programación SQL. Esa información la podemos agrupar, machacar, también son datos de diferentes maneras, pero lo que nos interesa es que se almacenan de manera diferente en otra zona. ¿Para qué se hace esto? Pues bueno, principalmente lo que hacemos es, gracias a esa caja nueva que nos habilita el Big Data, en la capacidad de almacenar datos, lo que hacemos es utilizar los algoritmos de inteligencia artificial para crear sistemas predictivos. Y es muy sencillo. De hecho, mi primer proyecto fue este, de fuga de clientes, en inglés churning. Si yo ya tengo datos de cientos de miles de clientes y sé cuáles son los que se han fugado, lo que podría tratar de hacer es crear un sistema que me prediga cuándo alguien se va a fugar. Entonces, lo que hago es utilizar los datos para crear ese modelo de inteligencia artificial, una caja negra, que una vez ha aprendido funciona muy bien, más o menos del todo no es así, hay que trabajar los datos bien, pero tú quédate con la idea de que tengo la caja negra ya entrenada, que es muy buena para clasificar si alguien se va a fugar o no, y lo que hago con ese sistema es cada vez que me vienen nuevos clientes o nuevos comportamientos de los clientes que ya tengo, los meto en la caja para que cada vez me digan si se va a fugar o no. Una vez los tengo, es muy sencillo. Si alguien se va a fugar con una probabilidad, por ejemplo, de un 70%, pues igual lanzo un mecanismo en acción y de esa manera lo que consigo es que el propio sistema identifique el porcentaje de fuga y, sobre todo, meterlo en el saco de cuidado que este está cambiando de conducta. Claro, si esto lo hago masivamente con cientos de millones de clientes, lo que consigo es una herramienta muy poderosa donde, gracias a las bases de datos, creo almacenes del Big Data y construyo modelos de inteligencia artificial para los nuevos clientes o los que ya tengo, después explotarlos. Y no es casualidad que este sea un proyecto típico en grandes almacenes, en grandes sistemas de información, en grandes bancos de bases de datos, operadoras, grandes bancos de usuarios como lo son los bancos, con este sistema de predicción de clientes. Tampoco es casualidad que hubo una época donde todo esto estaba en auge y donde si tú decías que te ibas a otra compañía telefónica te daban móviles o no. La razón era porque ellos sabían que si te ofrecían lo justo, lo que te interesaba o te ofrecían algo mucho más atractivo, te quedabas, por lo tanto ganaban más dinero. Ese era un poco el juego y una de las razones era porque
dentro, internamente, los sistemas de clientes masivos saben cómo retener a los clientes y qué tipo de estrategias utilizar. Fuga de clientes va de eso, de tener una gran almacén de datos, de a partir de ahí tratar de utilizar la inteligencia artificial o ciencia de datos para que creamos una caja negra donde somos capaces de identificar si alguien se va a fugar o no, y con ese sistema lo que tenemos es una herramienta poderosa de una caja negra para nuevos clientes que entran, este se va a ir oferta. Y fíjate qué casualidad, la fuga de clientes se parece muchísimo a cuando en una gran multinacional alguien talentoso se marcha. El sistema es el mismo, es una serie de propiedades o características, sea edad, tiempo trabajado, en el banco sea la hipoteca, créditos utilizados, en la operadora sería servicios contratados, tiempo de llamada que está con las personas. Todos estos inputs, dependiendo de cada caso, entran en ese cóctel para acabar construyendo esa IA. En el vídeo de qué es la IA te contaba que era un cóctel donde mezclábamos los datos y el algoritmo, muy burdamente. Y el resultado era el cubata. El cubata era la herramienta o la caja negra que después para los nuevos clientes te da el resultado rápido. Tardan mucho en aprender, pero la gracia está en que funciona muy bien a la hora de usarlas, ¿vale? Entonces, realmente si te fijas, la fuga de clientes no solo me permite detectar cuando alguien se va a marchar con cierta confianza, ¿vale? Y masivamente, ahí está la clave, sino que además me puede valer como estrategia para retener clientes. O sea, los bancos, los teleoperadores, todos estos hiperbancos de datos, bases de datos masivos con clientes, saben que esta herramienta nos viene muy bien para hacer lo siguiente. Si yo tengo una herramienta que sé cuando alguien se va a fugar con cierta confianza, imagínate que un 95% de probabilidad, ya es tarde, este se me va a marchar. Si ajusto el sistema para que me salte la alerta un poco antes, al 80%, puede que se me vaya. Pero si se me ajusta un poco antes, al 70%, todavía el cliente no se va a marchar, pero le puedo lanzar una oferta, una recomendación, un bono especial. Y eso aumenta la fidelización. Entonces, ¿realmente cómo lo hace la inteligencia artificial desde un punto de vista técnico? Pues bueno, simplemente estos sistemas lo que tratan de hacer primero es descubrir estos patrones. Si es que no hay datos del histórico, cuesta un poco más, esto requiere una serie de algoritmos, pero luego cuando ya tienes las personas que se han marchado de tu banco, te encargas de trabajar y preparar los datos para saber quiénes se han fugado y quiénes no, porque luego viene la parte de IA de aprendizaje supervisado. Estas IAs son a partir de datos que yo ya sé que se han fugado, creo el sistema. Ahí es donde el cóctel sale muy bien y muchísimo mejor. Y con esta información, la inteligencia artificial, el cubata o la caja negra, como hemos hablado, generará predicciones con los clientes en los que nos dicen, oye, este se va a fugar, este no se va a fugar. Y la estrategia que se suele utilizar aquí es hacer inteligencia artificial donde el resultado de la predicción es una probabilidad. ¿Por qué? Porque es muy interesante la probabilidad. Por esa razón que te contaba antes, porque yo ya sé que puedo aplicar estrategias de negocio desde el departamento de ventas o de retención con diferentes campañas en función de la probabilidad del sistema, ¿vale? La caja negra no cambiaría, lo que cambiaría sería las diferentes campañas en función del porcentaje. Y es muy interesante porque yo puedo colocar el sistema que envíe una alerta de ofertas al 70%, al 80% o al 90%, dependiendo de la campaña o de la época en la que esté. Entonces, desde un punto de vista de negocio, esta caja negra es brutal. Y así es como una vez analizamos los datos, generamos esas predicciones y sobre todo aplicamos de alguna manera el resultado en los algoritmos. La clave está en que desde el punto de vista de negocio se combina lo que te cuento de si alguien se fuga o no para que podamos predecir estos comportamientos y sobre todo el cliente se vea beneficiado mientras que yo retengo al cliente. Entonces hay un montón de casos de éxito en el mercado. El ejemplo más claro creo que lo podemos ver como lo es Amazon, donde su éxito no solo radica en estos algoritmos de detección de si te fugas o no, sino también en algoritmos de recomendación que estuvimos hablando en el vídeo anterior para que entiendas un poco en cómo esos sistemas se combinan entre ellos, sea análisis de comportamientos, sea detección de productos, de comparativos descubriendo a qué productos similares has comprado tú o en base a quién te pareces mucho, ¿no? La idea en general es centrarnos en el cliente, si se fuga, tratar de tomar medidas, intentar anticiparnos, hacer que su experiencia de usuario del producto sea muy alta. Todo ese tipo de mecanismos hacen que inclusive Netflix decida qué géneros o qué tipo de películas y series producir más porque hay mayor tiempo de retención.
Y esa es la clave. Como se mide todo, yo soy capaz de aplicar estrategias. Entonces, aparecen diferentes departamentos de experiencia de usuario, aparece el departamento de predicciones, aparece en general un montón de necesidades de negocio alrededor del dato que se basan en inteligencia artificial, Big Data y base de datos. La clave también estará en cómo negocio lo puede aplicar de una manera eficiente e inteligente, donde deberían de identificar el caso de uso o cómo utilizar estas IAs, un caso de uso rápido y barato, para empezar a utilizar a partir de ahí e ir incrementando ese sistema. A partir de toda esta información tienes claro qué es la fuga de clientes, cómo funciona y sobre todo cómo se aplica directamente desde un punto de vista técnico, cómo se configura, cómo se hace y cuál es la necesidad. Hemos hablado de esa plataforma informacional donde grandes bases de datos se utilizan para, gracias al Big Data soportado, hacer esas cajas negras o IAs de predicción. Después eso aplicará una probabilidad de predicción, no tiene por qué ser probabilístico, pero lo suyo desde el punto de vista de utilidad de negocio es ese. Y después, una vez tienes esos algoritmos de probabilidad de fuga, lo que haces es aplicar el negocio con inteligencia, alineado evidentemente junto con cliente. Con este vídeo yo estoy convencido de que habrás entendido perfectamente qué es un proyecto de fuga de cliente. Un caso práctico lo puedes aplicar a cualquier empresa telefónica, a cualquier empresa operadora móvil, a cualquier banco. Este tipo de proyecto es el primer tipo de proyecto con el que yo mismo trabajé en un proyecto real, donde la base de datos estaba en la nube y sobre eso habría que tratar de predecir si había una fuga o no. Y poco más, espero que este vídeo te haya valido para poder poco a poco ver otro tipo de proyectos donde el foco es resolver el problema de cuándo un cliente se va a marchar. Y si te gusta esta saga de vídeos que estoy generando de diferentes tipos de problemas que se utilizan en Big Data, poco a poco iré subiendo más y más. Tienes contenido de Python, de SQL, de Big Data, de productos tecnológicos en mi página Big Data. Te invito a que le eches un ojo si te interesa. Poco más, dale a la campanita, suscríbete al canal, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. También tenemos más vídeos que podrían interesarte, así que échales un vistazo. Si crees que a alguien más le puede servir, compártelo.